Introducción. SEO negro. Todos ustedes son iguales. Aferrándose a lo que no les pertenece, mendigando migajas. Como si fuera caridad. Eso fue lo primero que oyó cuando se sentó a cenar con él. Era una noche lluviosa de jueves. En Savannah, Georgia. De esas noches en las que te empapas el abrigo antes de llegar al coche. El viento aullaba contra los cristales de Marlos, un elegante restaurante de mariscos junto al puerto. Dentro, el aire era cálido, impregnado del aroma a cangrejo con mantequilla y a dinero de abolengo. Al fondo del comedor estaba sentado un hombre blanco y frágil. Solo en la mesa. Otra vez. Ala estaba acostumbrada a verlo. Venía cada 2 noches. Pedía siempre lo mismo, un tazón de sopa de almejas y el vino tinto más barato de la carta. Comía despacio, siempre educado, siempre. En silencio. La mayoría de los comensales ni se fijaban en él, pero Alia sí. Era camarera, negra, guapa, de 28 años, con suaves rizos recogidos en un moño y una figura que llamaba la atención. Incluso con un sencillo delantal de camarera. Pero en un lugar como aquel, su presencia era tolerada, no acogida. Así que cuando cogió un plato, fichó y se sentó frente a aquel anciano solitario para compartir su descanso y su comida. No tardaron en empezar los murmullos. Entonces se oyó la voz, aguda y fría, de una mujer con diamantes que jamás había trabajado en su vida. Sois todos iguales. Ala levantó la vista, sus ojos se encontraron, pero no dijo nada. Y fue entonces cuando sacó un teléfono. Un adolescente de la mesa de al lado. Empezó a grabar. Por la mañana, el video alcanzaría las 100.000 visualizaciones. Al mediodía, estaría por todas partes en TikTok y Reddit, con el título, Alerta de cazafortunas. Camarera intenta ganar fama a un anciano comensal. Lo que ignoraban era todo. Aquel anciano comensal era Thomas Corwin, profesor jubilado, viudo y con un diagnóstico reciente de pérdida de memoria. Pero, aún más importante, era el padre adoptivo de Adam Corwin, CEO de Ethercore, una empresa tecnológica multimillonaria y uno de los multimillonarios más jóvenes según Forbes. Y Alia, ella no sabía nada de eso. Solo sabía que parecía solitario. ¿Qué sucedió después? Nadie lo habría predicho. Ni los clientes, ni el gerente, ni siquiera la propia Alia. Esto no es solo un video viral. Es una historia conmovedora que expone el verdadero significado de la dignidad, cómo se confunde la compasión con la ambición y porque la bondad es la mayor rebeldía en un mundo que juzga por las apariencias. Estás viendo Hidden World, y lo que estás a punto de escuchar te marcará. Si esta historia te llega al alma, no olvides suscribirte. Compartimos historias reales. Historias impactantes. Historias como esta. Ahora, volvamos al principio. Ala nunca planeó ser camarera. Quería escribir. No el tipo de escritura que llena blogs o vende titulares sensacionalistas, sino la que reside entre líneas. Historias sobre personas olvidadas, ignoradas, borradas. Personas como su madre, personas como ella. Pero la vida tenía otros planes. Planes que no se preocupaban por los sueños. Creció en el este de Atlanta, en un apartamento de 2 habitaciones encima de una tienda de conveniencia. Su madre, Naomi, tenía 2 trabajos. Limpiaba casas durante el día y trabajaba de noche en la cafetería del hospital. El olor a lejía y patatas recocidas era lo que Ala asociaba con su hogar. Nunca tuvieron mucho, pero Naomi le enseñó a hablar con la mirada, a mantener la espalda recta y a nunca disculparse por su color de piel. Aún así, no fue fácil. En la escuela, los profesores elogiaban sus ensayos, pero le ponían notas más bajas que a sus compañeros blancos. Cuando preguntó por qué, una maestra se inclinó hacia ella y le dijo: «Escribes bien para ser como tú». Eso fue en 8º grado. Recordaba ese día como si fuera ayer. Porque ese día empezó a ocultar su voz,
aprendiendo a atenuar su brillo lo suficiente como para no incomodar a los demás. Se graduó de la preparatoria con honores, pero sin beca. Su madre sufrió un derrame cerebral la misma semana en que llegaron las cartas de aceptación de la universidad. Así que, en lugar de mudarse a una residencia estudiantil, Alia aceptó un trabajo en un restaurante local. Eso fue hace 6 años. Desde entonces, había trabajado en todos los puestos que la industria alimentaria podía ofrecer. Recepcionista, cocinera, barista, cajera. Los trabajos cambiaban, los uniformes cambiaban, pero su apariencia no. Siempre estaba ese momento en que un cliente la miraba, veía su piel y decidía qué clase de persona era. Siempre estaba esa sonrisa que tenía que esbozar, lo suficientemente tensa para parecer educada, pero no lo suficientemente amenazante. Siempre había comentarios susurrados lo suficientemente bajos como para fingir que no pretendían herir. Tienes carácter. Sonríe más. Eres demasiado guapa para estar enfadada. ¿Te contrataron por diversidad? Cada turno era una lección magistral de resistencia silenciosa. Para cuando llegó a Marlos, tenía 28 años, estaba agotada emocionalmente, pero con una presencia impecable. El restaurante era de alta gama. Ostras sobre hielo, camareros de etiqueta, una carta de vinos más larga que el currículum de la mayoría. No era un lugar que diera la bienvenida a gente como ella. Pero se ganó su puesto. Recordaba la entrevista. El gerente apenas miró su currículum. Miró su piel y luego dijo: normalmente buscamos a alguien más clásico. Mira, pero veamos cómo te desenvuelves. Alia sabía lo que significaba lo clásico. Aún así, llegaba a tiempo, se sabía el menú al dedillo y manejaba las mesas difíciles con una gracia que provenía de años de tragarse el orgullo. Era la primera en llegar, la última en irse, y la única persona que sabía el nombre del lavaplatos era Kenny, y que tenía 3 hijos en Carolina del Sur. Sin embargo, era invisible para la mayoría del personal. No porque no fuera buena, sino porque no era blanca. Y aún así, sonreía. No porque fuera obligatorio, sino porque era supervivencia. Porque su madre le había enseñado que a veces lo más revolucionario que puede hacer una mujer negra es existir plenamente, con fuerza, sin pedir disculpas. Alia no bebía, no salía de fiesta, no publicaba fotos provocativas ni buscaba atención. Su rebeldía era la bondad. Su protesta. Comienza Black Story. Era la paciencia. En su descanso, se sentaba sola, escribía en un viejo cuaderno de cuero. Garabateaba fragmentos de diálogo, de historias, ideas, títulos que tal vez algún día usaría. No los compartía con nadie. Todavía no. Ahorraba cada dólar que podía, no solo para el alquiler o las facturas, sino para ese sueño que aún llevaba en el pecho como un latido que se negaba a silenciar. Un día se dijo a sí misma que volvería a la universidad, terminaría lo que había empezado, escribiría un libro tan real que incomodara a la gente de la mejor manera. Pero por ahora, servía patas de cangrejo y cócteles. Y por alguna razón, no podía dejar de pensar en el anciano de la mesa de la esquina. Cómo le temblaban las manos al levantar la cuchara. Cómo miraba fijamente la ventana como si antes le mostrara algo digno de recordar. No sabía su nombre, pero reconocía su soledad. Era un reflejo de la suya. Esa noche, le llevó su almuerzo a la mesa. No para llamar la atención, no para recibir una propina, no para ser una heroína. Simplemente ya no quería comer sola. Y él tampoco. Siempre se sentaba en la mesa 14, justo al lado de una ventana cerca de la salida. Tranquilo, privado, lo suficientemente cerca, para que se sintiera como en casa, lo suficientemente lejos para no ser visto. Así fue como Aya lo recordó por primera vez. No por su presencia, sino por lo invisible que intentaba ser. La primera noche que lo vio, llovía a cántaros. Truenos resonaban desde la costa y la luz parpadeó más de una vez. La mayoría de los comensales llegaban en grupos,
parejas, familias celebrando cumpleaños, la charla habitual y el tintineo de los cubiertos llenaban el aire. Pero él no. Entró empapado, con un abrigo marrón oscuro 2 tallas más grande. Sus zapatos estaban desgastados y el cuello de la camisa levantado, como si se hubiera vestido con prisa o tal vez como si no le importara. Alia calculó que tendría unos 70 años. Su cabello era blanco, pero no estaba bien cortado. Sus ojos, de un gris suave, reflejaban el cansancio de alguien que llevaba mucho tiempo sintiéndose abatido. Le ofreció agua antes de que la pidiera. Él sonrió, una sonrisa débil, pero sincera. Pidió sopa de almejas y una copa de vino tinto de la casa. Eso fue todo. Sin aperitivo, sin postre. Y cuando llegó la cuenta, pagó en efectivo. El cambio exacto. La segunda noche, regresó. Misma mesa, mismo pedido. Ala intentó no sacar conclusiones precipitadas. Quizás le gustaba la vista. Quizás la sopa le recordaba a algo. Pero cuando se convirtió en una costumbre, cada 2 noches, a la misma hora, en la misma mesa, empezó a sentir curiosidad. A la mayoría del personal no le importaba. Lo llamaban el fantasma a sus espaldas. Algunos bromeaban diciendo que podría morir a mitad de la comida. Otros pensaban que era un novelista de misterio que los observaba en busca de una historia. Una anfitriona incluso dijo que podría ser un millonario disfrazado, buscando dejar una buena propina a alguien amable. Pero allá no le importaban las historias. Le importaba que siempre doblara la servilleta de la misma manera. Que le diera las gracias por su nombre. Que nunca mirara el teléfono, solo se quedara mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca aparecía. Y notó algo más. Nunca terminaba su comida. La mitad sopa, la mitad. Del vino, siempre. Como si no quisiera tomar más de lo que merecía. Una noche, en su descanso de 15 minutos, tomó un plato de pasta que había sobrado del personal y se acercó a su mesa. Él la miró. Sorprendido, luego sonrió. ¿Te importa si me siento contigo?, preguntó ella. Él asintió una vez. Lentamente. Sería un honor. Se quedaron en silencio un minuto. El restaurante zumbaba a su alrededor, pero en esa mesa, parecía que el tiempo se ralentizaba. Te he visto aquí antes, dijo ella. Y yo te he visto, respondió él. Su voz era baja, textura como grava. Siempre trabajando, siempre amable. Ella se sonrojó un poco. ¿Lo recuerdas? Es difícil no recordarlo, dijo él. El mundo ya no ofrece mucha amabilidad. Por eso, cuando la ves, no la olvidas. No intercambiaron sus nombres completos esa noche, solo hablaron. Él le contó que solía enseñar literatura en una universidad. Le encantaba la poesía, especialmente la que crea silencio. Sentirse sagrado. Él recitó un verso de Robert Frost, algo sobre 2 caminos que llevaban a un bosque. Y ella sonrió porque recordaba haberlo leído en el instituto y haberlo odiado. Pero de alguna manera, oírselo decir a él lo hizo sentir como nuevo. Ella le contó sobre su diario, sobre su sueño de escribir historias que importaran, sobre cómo la vida tenía la costumbre de posponer las cosas que parecían urgentes, solo para reemplazarlas con cosas que parecían imposibles. Él escuchaba, no como alguien que mataba el tiempo, sino como alguien que había esperado años para volver a oír una voz de verdad. Esa noche, cuando terminó su descanso, se levantó y le agradeció la compañía. Me salvaste de otra comida solitaria, bromeó. Él la miró, con los ojos algo vidriosos. No, dijo en voz baja. Me salvaste a mí. Ella no supo qué decir, así que simplemente asintió, recogió su plato y se marchó. Desde esa noche, cada vez que él entraba, ella le traía un segundo tazón de sopa, se sentaba con él unos minutos. A veces más si el turno lo permitía. No siempre hablaban, pero siempre compartían algo.
Una historia, una cita, un silencio que decía más que palabras. Otros empleados empezaron a murmurar. La anfitriona puso los ojos en blanco. El gerente le advirtió que mantuviera la compostura. Pero a Alia no le importaba porque algo. En aquel hombre, aquel desconocido silencioso y misterioso, le resultaba familiar. No en el sentido físico, sino en ese sentido que el alma reconoce antes de que la mente lo procese. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que él también tenía una historia. Y esa historia estaba a punto de cambiar. Su vida. Para la tercera semana, el personal dejó de susurrar. Habían pasado a cotillear sobre una pareja que se divorciaba en la mesa 6, o sobre la influencer que dejó una reseña de una estrella porque su cóctel tenía un toque revelador, historias racistas. Demasiado hielo. Pero para Alia y el anciano de la mesa 14, aquello ya era rutina. Excepto para ellos, nunca parecía rutinario. Su nombre, finalmente supo, era Thomas. No le dijo su apellido, y ella no preguntó. Supuso que sí importaba. Él se lo diría. Le preguntó sobre su escritura. Le preguntó de verdad. No el interés fingido que la gente muestra cuando intenta ser educada. Quería saber qué la impulsaba a escribir, qué tipo de historias habitaban en su interior, que temía decir en voz alta, y ella le contó. De aquella vez que su profesor de inglés la acusó de plagiar su propio poema por ser demasiado avanzado. De cómo reescribía historias reales convirtiéndolas en ficción porque la realidad le resultaba demasiado cruda, de los personajes que inventaba. Solo para hacerse compañía cuando el mundo se volvía demasiado silencioso. Thomas escuchaba como si cada palabra importara. A veces, respondía con sus propias historias. No del tipo con fechas y nombres, sino del tipo que envolvían lecciones. Como aquella vez que le leyó a Hemingway en voz alta a un estudiante que jamás había oído llorar a un hombre. Oh, el momento en que se dio cuenta de que la mayoría de la gente no teme al fracaso. Teme que la vean intentándolo. También compartían comida. Ella le daba a escondidas media porción de tarta de limón cuando en la cocina se les quemaba una. Él le ofrecía bocados de la mezcla de frutos secos casera, que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Órdenes del médico, decía. Se suponía que ayudaba con la memoria. Se hacían reír mutuamente. Thomas tenía un humor seco, astuto y discreto. Alia lo molestaba por sus pantalones de pana y su tos de anciano. Él bromeaba diciendo que ella era demasiado lista para su propio bien y la amenazaba con convertirla en su terapeuta. No era solo una conversación. Era una conexión. Y esa conexión crecía en los momentos de silencio. Como cuando ella pasaba junto a su mesa con una bandeja llena de bebidas y él asentía solo una vez. Como cuando empezó a recordar pequeños detalles de su vida. El nombre de su madre, el título de su cuento inacabado, su sueño de visitar Nueva York solo para sentarse en un café lleno de gente y escribir hasta que le doliera la muñeca. Una noche lluviosa, después de que la mayoría de las mesas se hubieran vaciado, la miró y le dijo, «¿Sabes? No es solo la comida». «¿Qué no lo es?», preguntó ella. «Este lugar», dijo él. «No es la comida lo que me hace volver. Eres tú». No sabía qué decir. Así que sonrió. Esa sonrisa que intentaba expresar todo lo que no podía poner en palabras. Entonces, él metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Estaba arrugado y gastado, como si lo hubiera llevado consigo durante años. «Ábrelo cuando estés sola», dijo. Más tarde esa noche, después de que terminara su turno y la calle estuviera tranquila, Alia se sentó en los escalones traseros cerca del contenedor de basura donde solía tomar sus descansos. Desplegó el papel. Era un poema, escrito a mano, con tenues marcas de lápiz, líneas temblorosas. Algunas comidas son saladas, otras dulces, pero las más raras son las que alimentan el alma. Servidas no en platos de plata, sino frente a ojos amables. Sin firma, sin explicación, solo eso.
La próxima vez que lo vio, le trajo un café de la cafetería de la esquina. Solo con azúcar, justo como a él le gustaba. ¿Te acordaste?, dijo él, sorprendido. Lo recuerdo todo, respondió ella. Pero la verdad era que deseaba no recordarlo. Porque incluso mientras esta extraña amistad florecía en algo cálido y singular, podía sentir el frío aliento de la realidad colándose sigilosamente. No todos en el restaurante lo aprobaban, y no todos guardaban silencio al respecto. Una noche, mientras recogía una mesa cercana, una mujer con perlas se inclinó y le susurró algo a su cita lo suficientemente alto para que Alia la oyera. «Es inteligente», dijo la mujer. «Sabe dónde está el dinero. Pobre viejo incauto. Ayayá. Cree que de verdad le importa». Las manos de Ayayá se aferraron a la bandeja. Su sonrisa no vaciló, pero más tarde, cuando se sentó frente a Thomas, no pudo sostenerle la mirada de inmediato. Se dio cuenta de que se equivocan. «¿Sabes?», dijo él, en voz baja. «Lo sé», susurró ella. «Pero a veces todavía siento que tengo que demostrarlo». «No tienes que», respondió él. «Ni a ellos. Ni a mí». Y por primera vez, en mucho tiempo, lo creyó. No porque él lo dijera, sino porque cuando alguien ve tu alma y aún así elige sentarse contigo, dejas de necesitar la aprobación de nadie más. Lo que ninguno de los dos sabía, sentados allí bajo la suave luz de las lámparas, era que alguien los había estado observando, alguien con una cámara, alguien que pronto lo cambiaría todo. El día en que todo se desmoronó comenzó como cualquier otro. El sol estaba en lo alto, la brisa del río era ligera y el turno de la cena en Marlos ya estaba completo con clientes habituales y turistas. Alia llegó temprano como siempre, con el pelo recogido, el delantal planchado y la libreta en el bolsillo trasero. La mesa 14 estaba puesta. Thomas no había venido en 3 noches, y ella intentó no preocuparse. Quizá el tiempo era demasiado duro. Quizá estaba visitando a alguien. Quizá solo necesitaba espacio. Aún así, puso la mesa como si fuera a venir. La servilleta plateada y brillante estaba doblada justo como a él le gustaba. A las 6:43 de la tarde. Entró por la puerta. Su corazón se tranquilizó al instante al verlo, pero se veía diferente, más lento, más frágil. Tenía los ojos cansados y caminaba con dificultad. Se apresuró a acercarse, le tocó suavemente el codo y lo acompañó a su asiento habitual. Empezaba a pensar que te habías escapado, bromeó ella en voz baja. Thomas sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Olvidé dónde dejé mi abrigo, dijo, algo aturdido. Tardé unos días en recordarlo. Ella no insistió. Simplemente le trajo lo de siempre, y cuando llegó el momento de la redención y reforma, camarera negra, se sentó a tomar su descanso frente a él, como siempre. Pero esta noche no estaban solos. 2 mesas más allá, una pareja joven los observaba atentamente. La mujer, de unos 30 años, rubia, con un bolso de diseñador en el regazo. El hombre llevaba un Rolex que parecía gritar en lugar de hacer tic-tac. Susurraron, rieron disimuladamente e intercambiaron miradas que le pusieron la piel de gallina a Alia. Entonces sonó el teléfono. La mujer lo inclinó discretamente, pero no lo suficiente como para ocultar sus intenciones. Empezó a grabar. Alia se inclinó hacia Thomas. Nos están grabando. Thomas se giró, entrecerrando los ojos. La mujer no se detuvo. En cambio, gritó lo suficientemente fuerte como para que la oyeran las mesas cercanas. Sonríe. Para la cámara, cariño. Estás a punto de hacerte viral. Varios comensales rieron. A Alia le ardían las mejillas. Se puso de pie. Disculpe, dijo, manteniendo un tono lo más tranquilo posible. Por favor, no me sirva a mí ni a mi acompañante.
La mujer sonrió con sorna. Espacio público, cariño. Trabajas aquí. Eres el entretenimiento. Fue entonces cuando sucedió. El gerente, Greg, se acercó desde el otro lado del salón. Un hombre blanco de unos 40 y tantos años, con el pelo peinado con raya al lado y una voz ronca. Alia, dijo con severidad. ¿Podría hablar contigo en la cocina? Ella lo siguió a la cocina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No puedes estar sentada con los clientes durante las horas punta, espetó. Es mi descanso, respondió ella, intentando mantener la calma. Y él es. Me da igual si es el Papa, la interrumpió Greg. Es poco profesional. Los clientes se quejan. Creen que te estás aprovechando de un cliente vulnerable. Se le cortó la respiración. Disculpe. Se habla de usted en Internet, dijo él, cruzándose de brazos. Y no precisamente para bien. La gente piensa que es un timo, que está intentando sacar provecho. Ala lo miró atónita. Estoy siendo amable, dijo en voz baja. Te están vigilando, replicó él. Y no podemos permitirnos ese tipo de atención. Así que no más descansos en esa mesa. ¿Entendido? Quiso gritarle para recordarle que era ella quien hacía turnos dobles cuando otros faltaban, que conocía el menú mejor que el chef, que durante meses había ido, se había mantenido callada y sonreía mientras los clientes la trataban con condescendencia, como si fuera parte del mobiliario, pero lo único que dijo fue, despejado. Cuando volvió al salón, Thomas ya no estaba. Una nota doblada cuidadosamente estaba junto al tazón de sopa. No quería causar problemas. No volveré. Gracias por todo. Talia lo sostuvo en sus manos, como si pudiera desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, no solo estaba enfadada. Estaba desconsolada porque sabía que esto no tenía que ver con profesionalismo. No tenía que ver con normas. Tenía que ver con la percepción. Y la verdad era que una joven negra compartiendo mesa con un hombre blanco mayor no encajaba con la visión del mundo de ciertas personas. Veían una amenaza, un engaño o un escándalo, pero no veían amabilidad. Nunca la veían. Esa noche, después de terminar su turno, se sentó en la sala de descanso vacía mirando las paredes. Pensó en todas las veces que había dejado pasar comentarios, en las risas a sus espaldas, en el teléfono grabándola como si fuera una atracción de circo. Y por primera vez en mucho tiempo, Talia no se sentía cansada. Se sentía enfadada no solo con la mujer de la cámara, no solo con G. Rec, pero en él. Sistema que la hizo creer, aunque solo fuera por un segundo, que su amabilidad era algo de lo que avergonzarse, porque no lo era. Y ya no iba a fingir que lo era. El día siguiente se sintió más pesado. El tipo de peso que te oprimía el pecho antes incluso de abrir los ojos. Alia siguió su rutina matutina en piloto automático. Café, ducha, uniforme limpio, los mismos zapatos con las suelas gastadas. Pero algo faltaba. Thomas no había vuelto. El comedor de Marlos se sentía más frío. Sin él. Incluso con la clientela habitual, las risas, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, todo se sentía vacío. Pasó 3 veces por delante de la mesa 14 antes de finalmente admitir que no vendría. Hablaba en serio. Y así, sin más, se fue. Alrededor de las 8:45 de esa noche, justo después de que el ajetreo de la cena hubiera comenzado a disminuir, una de las anfitrionas le tocó el hombro. Cle, alguien te ha traído esto. Le extendió un sobre blanco liso, sin nombre en el frente, sin logotipo, solo una nota escrita con letra temblorosa. Se le cortó la respiración. Era la letra de Thomas. Salió al tranquilo patio trasero, donde a veces el personal fumaba o tomaba descansos de 5 minutos para su salud mental. Se sentó en un banco bajo las luces de guirnalda y abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel rayado, del tipo que todavía usaba la gente de la vieja escuela,
Y algo más, un cheque. Los ojos de Ala se movieron entre los dos. Primero, la nota. No tengo mucho tiempo. Mi memoria está fallando más rápido de lo que esperaba. Me diste algo que nadie más me dio. Dignidad. Me miraste a los ojos. Me escuchaste. Y durante esos momentos, no fui invisible. Seguía siendo un hombre. No me trataste como si estuviera roto. Me trataste como si aún importara. No sé si recordaré tu nombre mañana, pero esta noche lo recuerdo todo. Gracias. Alia parpadeó, intentando procesar la emoción. Con un nudo en la garganta. Luego miró el cheque. $10.000. A nombre de Alia Bennett. En la línea de notas, seguir escribiendo. Lo miró fijamente. Como si no pudiera ser real. El nombre en el cheque era Thomas R. Chlorwin. Reconoció el nombre. Por fin, el apellido. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué ella? $10.000 no eran de multimillonaria. Ni siquiera era dinero que le cambiara la vida. Pero para ella, significaba un respiro. Significaba que podía reducir su jornada laboral y empezar ese taller de escritura comunitaria en el centro. Significaba que por fin podría arreglar su coche, quizá incluso llevar a su madre a ese retiro de fin de semana en Asheville con el que había estado soñando. Pensó en entrar directamente en la oficina de Greg y renunciar allí mismo, pero no lo hizo. Todavía no. Dobló el cheque, guardó la nota con cuidado en el bolsillo de su delantal y se quedó allí un rato bajo las estrellas, dejando que el silencio la inundara. No había remitente, no había forma de dar las gracias, no había forma de preguntarle qué la había hecho elegirla, por qué le había confiado esto, pero tal vez ya lo sabía. Porque la bondad no se desvanece. Deja huella. Permanece en la vida de las personas mucho después de que te hayas ido. Y en este caso, dejó un sobre, uno que lo cambiaría todo. Llegó un lunes. Los lunes siempre eran tranquilos en Marlos. Menos reservas, turnos más lentos. Alia estaba doblando servilletas de lino cerca de la barra cuando sonó la llamada. Uno de los anfitriones contestó y la miró al otro lado de la sala. Su expresión cambió. Le hizo un gesto para que se acercara con una mano que temblaba ligeramente. «Hola», dijo él con suavidad. «Hay una llamada para usted de la residencia de ancianos St. Matthews». Alia sintió un vuelco en el corazón. Cogió el teléfono, con las manos sudorosas por los nervios. «¿Señorita Bennett?», preguntó la voz al otro lado de la línea. «Sí», respondió ella, casi en un susurro. «Siento informarle. El señor Thomas Corwin falleció esta mañana en paz mientras dormía». Las palabras no le cuadraron al principio. «Falleció». No, eso no podía ser cierto. Ella lo acababa de ver. ¿Qué? Hacía días. Estaba más lento. Sí, pero aún lúcido. Seguía citando poesía. Seguía tomando sopa como si fuera un ritual. Te había puesto como contacto de emergencia. La mujer continuó. Ala parpadeó. ¿Qué? No tenía a ningún familiar registrado con nosotros. Pero había una nota en su expediente. Decía que si algo pasaba, debíamos contactarte. Silencio, de ese que se alarga hasta doler. Le preguntaron si quería reclamar alguna de sus pertenencias. Dijo que no había mucho, solo un abrigo, unos cuantos libros y una cartera vieja. Ella dijo que sí. Por supuesto que sí. Terminó su turno como un fantasma. Nadie dijo nada. Tal vez lo presintieron. Tal vez no les importó. Pero cuando salió de Marlos esa noche, el mundo, la oscuridad se atenuó. Tomó un Uber hasta la residencia de ancianos. St. Matthews estaba escondida. Entre un centro comercial y un cementerio tranquilo. Dentro, las paredes eran beige y el aire olía a desinfectante de limón. Una enfermera de mirada amable le entregó una pequeña caja de cartón. Él habló de ti, dijo la enfermera con una sonrisa triste. Dijo que eras la única persona que lo hacía sentir humano.
Alia apretó la caja contra su pecho como si contuviera algo sagrado. Y, en cierto modo, lo era. Dentro estaba su mochila, un ejemplar de bolsillo de hojas de hierba, un frasco medio vacío de suplementos para la memoria y una foto gastada, en blanco y negro, de un joven junto a un niño mayor de 10 años. En el reverso, Adam, 10 años, Stanford, visita, 1998. Sus ojos se detuvieron. Adam, el nombre le resultaba familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Esa noche volvió a casa en autobús. Se sentó en la última fila, mirando la foto, intentando reconstruir una historia que no estaba segura de si le correspondía saber. A la tarde siguiente, justo antes de su turno, un coche negro se detuvo frente a Marlos. No era llamativo, pero sí caro. Con una presencia imponente y silenciosa, salió un hombre alto, vestido con un traje gris oscuro, camisa impecable y mocasines que costaban más que su sueldo. Tenía los mismos ojos que Thomas. Grises, penetrantes, afilados. Entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Greg, acercándose con su característica sonrisa fingida. Busco a Leia Bennett. Greg dudó. Está ocupada. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Soy Adam Corwin, dijo el hombre, con voz tranquila pero firme. Thomas Corwin. Era mi padre. Greg se quedó helado. Alia, que había oído la conversación desde el pasillo, salió, antes de que nadie pudiera detenerla. Soy Alia, dijo con firmeza. Adam se giró un instante. Sus ojos escrutaron su rostro como si intentara descifrar algo que solo su padre podría haberle explicado. ¿Lo conocías?, preguntó. Sí, respondió ella. Él asintió una vez. Hablaba de ti en sus diarios, en sus cartas. Ella parpadeó. Narradoras. Adam sacó un trozo de papel doblado de su chaqueta y se lo entregó. Era la letra de Thomas otra vez. Si estás leyendo esto, Adam, significa que me he ido. Y si encontraste a Alia, significa que por fin me escuchas. La carta continuaba, relatando las cenas, las historias, la forma en que ella lo trató. Como a una persona cuando el mundo ya había decidido que no importaba. Adam la miró de nuevo, esta vez más tiempo. Quiero darte las gracias, dijo en voz baja. Por estar ahí, por tratarlo como si aún importara. Ella asintió, sin saber qué decir. Entonces Adam se giró hacia Greg. Voy a comprar este edificio, dijo secamente. Toda la manzana. Greg parpadeó. Disculpa. Ya hice la oferta. Este restaurante está acabado. No puedes. Sí puedo. Adam lo interrumpió. Y lo haré. Volvió a mirar a Alia. Mi padre no recibió amabilidad de mucha gente. Al final de su vida. Pero la recibió de ti. Eso me importa más que cualquier cosa que este restaurante haya servido jamás. Y así, se dio la vuelta. Y salió. El silencio que dejó tras de sí fue más ensordecedor que cualquier cosa que allá hubiera escuchado jamás. Bajó la mirada a la carta que aún sostenía en sus manos, a la foto en el bolsillo de su abrigo, y por primera vez en días, sonrió. Para finales de la semana, el letrero en la puerta de Marlo había cambiado. Cerrado por reformas, decía con letras claras y llamativas. Pero todos sabían la verdad. No iba a volver. La noticia se extendió rápidamente por Savannah como la pólvora. Un día, el restaurante de moda frente al mar estaba completamente lleno de reservas de miembros de la alta sociedad y directores ejecutivos. Al día siguiente, el personal guardaba los cubiertos en cajas de cartón, cuchicheando en la cámara frigorífica, preguntándose qué demonios acababa de suceder. Greg, el gerente, intentó disimular, pero el pánico en sus ojos lo delató. Caminaba de un lado a otro del comedor, con el teléfono pegado a la oreja, murmurando cosas como, esto es un error y no se puede rescindir el contrato de arrendamiento así como así.
Pero a nadie del otro lado parecía importarle, porque Adam Corwin ya había comprado el edificio. Y no solo Marlos, sino toda la franja de terreno frente al mar, 6 lotes, incluyendo el estacionamiento, 2 boutiques y un bar de vinos. No amenazó ni negoció. Simplemente hizo una oferta demasiado grande para rechazar. Silencioso, rápido, legal, contundente. Para el viernes, se presentaron los permisos de demolición. Para el sábado, el restaurante estaba cerrado. Y para el domingo, Internet se enteró de toda la historia. El video, no el que grabó la mujer sarcástica con el bolso de diseñador, ese ya había quedado sepultado bajo el ruido viral. Este era diferente. Surgió un nuevo video, uno que nadie había visto antes. Imágenes de una cámara de seguridad dentro de Marlos se filtraron silenciosamente en línea. Mostraban a Alia sentada frente a Thomas. Sin audio, sin ediciones llamativas, solo 2 personas compartiendo sopa y risas suaves en una pequeña mesa junto a la ventana. El pie de foto decía: ella no sabía que era el padre de un multimillonario. Solo vio a un hombre que necesitaba bondad. En cuestión de horas, se hizo viral. No de la forma escandalosa de la primera, sino como un reguero de pólvora, impulsado por algo más profundo, la compasión. Millones de personas lo vieron, lo compartieron y comentaron. Más de esto, por favor. Esta mujer es la definición de dignidad. Quiero ser como ella cuando sea mayor. El hashtag se volvió tendencia. #Edenworth. Ala ni siquiera tenía redes sociales. Fue una compañera de trabajo quien le mostró la publicación, con los ojos muy abiertos. «Chica, eres famosa», exclamó. Ella no se sentía famosa, sino expuesta. Baineri sintió que el mundo entero había espiado tras la cortina sin llamar. Al principio, todo parecía normal. Pero algo extraño sucedió después. Aparecieron reporteros. No solo locales, sino nacionales. La gente quería entrevistas. Se pusieron en contacto con podcast, agentes literarios. Incluso una plataforma de streaming murmuró sobre un posible documental. Y Adam, él nunca se puso en el centro de atención. Ni una sola vez. Rechazó entrevistas, se negó a hacer comentarios y dejó que la historia se quedara donde debía estar, con ella. 2 días después del cierre del restaurante, Alia estaba de pie frente al edificio vacío, con un vaso de café de papel en la mano, mirando a través del cristal oscuro su antigua sección. La mesa 14 ya no estaba. Solo quedaba un tenue contorno donde había estado, como un fantasma que se negaba a marcharse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Avísame cuando estés lista para construir algo nuevo. AC». Lo miró fijamente durante un largo rato, luego guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo. Dentro de su bolsillo estaba el cheque que Thomas había escrito. Todavía no lo había cobrado. No porque no lo necesitara, sino porque no podía cerrar ese capítulo. Todavía no. Esa noche, caminó a casa más despacio de lo habitual, pensando no solo en el final de algo, sino en el comienzo de algo nuevo. Había pasado tantos años ocultando su voz, empequeñeciéndose, sonriendo ante los comentarios, restándole importancia a la falta de respeto. Pero ahora el mundo la había escuchado sin que ella dijera una palabra. Y la escucharon. Vieron más allá del delantal, del color de piel, de las suposiciones. Vieron la verdad. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para hablar. Pasó una semana. Luego otra. El revuelo en torno al video comenzó a disminuir, como suele suceder con todos los momentos virales. Pero el cambio en la vida de Alia no se desvaneció. Se profundizó silenciosa y constantemente. Ya no entraba en las habitaciones con la cabeza gacha. Se mantenía erguida, como si por fin entendiera lo que su madre siempre quiso decir cuando le decía: «No dejes que el mundo decida tu valor». Aún así, no había tomado ninguna decisión. Guardaba el cheque de Thomas en un cajón junto a su diario. Cada noche, antes de acostarse,
Lo sacaba, pasaba los dedos sobre la tinta y susurraba un «gracias» en el silencio. No se trataba del dinero. Se trataba del hombre, de lo que él vio en ella, de lo que le recordó que debía ver en sí misma. Y. Entonces, una tranquila tarde de martes, llegó la carta. No era un mensaje de texto ni un correo electrónico, ni un mensaje de voz de alguien que le pidiera su historia. Llegó por correo certificado, un sobre blanco, papel grueso, tipografía elegante, remitente, Eterore HQ, Nueva York. La abrió lentamente, como si su contenido pudiera tener vida. Dentro había una sola página. Señora Alia Bennett, en nombre de la Fundación Corwin para la narración ética, le invitamos formalmente a participar como oradora en la cumbre anual Voces que Importan en Nueva York. La fundación fue creada en honor al profesor Thomas R. Corwin y tiene como objetivo apoyar a los narradores cotidianos que transmiten humanidad en su trabajo. Su presencia no solo es solicitada, sino necesaria. Todos los gastos de viaje, alojamiento y hospedaje estarán cubiertos. Atentamente, Adam Corwin, fundador. Alia se quedó mirando la carta durante 5 minutos. Su primer pensamiento fue: debe haber un error. El segundo: quizás sea una estafa, pero la marca de agua en el membrete era auténtica. La información de contacto coincidía y dentro de él había un billete de avión en clase ejecutiva a La Guardia, la confirmación de la reserva de hotel para 3 noches y una pequeña nota manuscrita de Adam. Mi padre creía en voces como la tuya. ¿Te cuento tu historia? Te escuchamos. Se sentó en la cama y simplemente lloró. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez, no lo tenía. 2 semanas después, bajó del avión y entró en un mundo diferente. La primavera en Nueva York era una sobrecarga sensorial. Bocinas sonando, vendedores ambulantes gritando, el olor a cacahuetes tostados mezclado con gases de escape. Pero a Alia le encantó al instante. Dio paseos lentos por Central Park, pidió 2 lates dulces en cafeterías caras y se permitió sentirse pequeña en el mejor sentido de la palabra. La cumbre se celebró en un edificio moderno cerca del Hudson. Paredes de cristal, luz natural, líneas limpias. Había escritores, cineastas, profesores, fundadores de organizaciones sin ánimo de lucro. Gente común que usaba las palabras para exigirle cuentas al mundo. Y allí, entre bastidores, con tacones prestados y una chaqueta de segunda mano que de alguna manera la hacía sentir poderosa, estaba Alia. Había escrito su discurso la noche anterior. No era largo. No estaba pulido, pero era suyo. Cuando la llamaron, subió al atril. Le tembló la voz en la primera frase, pero no después. Nunca pensé que un plato de sopa pudiera cambiar mi vida, empezó. La risa recorrió la sala. Les habló de Marlos, de la mesa 14, de Thomas y sus poemas, y de la forma en que doblaba la servilleta como si fuera sagrada. No se detuvo en el odio, ni en la humillación, ni en el gerente que no veía más allá de su color de piel. Se concentró en el momento en que Thomas la miró a los ojos y la vio. No una camarera, no una estadística, sino un ser humano. No sabía quién era, dijo. Solo sabía cómo me hacía sentir, segura, y eso es todo lo que cualquiera de nosotros necesita. Lo deseaba de verdad. La sala quedó en silencio cuando terminó. Entonces llegaron los aplausos. No cortés, no obligatorio, genuinos. Bajó del escenario y la recibieron. Desconocidos que ya no lo eran. La gente le estrechó la mano, la abrazó. Una mujer, una maestra de Chicago, le dijo: me acabas de recordar porque empecé a contar historias. Y. Entre la multitud, junto a la salida, estaba Adam Corwin. No se acercó, no la interrumpió, solo asintió con la cabeza, un gesto silencioso, respetuoso. Ella le devolvió el gesto.
Eso fue suficiente. Más tarde esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Alia abrió su diario. Se abrió a una página en blanco y escribió 5 palabras en la parte superior. Ya no soy invisible. No sabía qué le depararía el siguiente capítulo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que sería ella quien lo escribiría. Un mes después de la cumbre, Alia estaba de vuelta en Savannah. El revuelo se había calmado. El ciclo de noticias había seguido su curso, como siempre. Pero algo dentro de ella permanecía igual. Ya no era la misma mujer que fichaba en silencio al entrar y salir de sus turnos, reprimiendo sus palabras para mantener la paz. No era más ruidosa, simplemente más segura de sí misma. Su silencio ahora tenía peso, y sus pasos parecían firmes y decididos. Una tarde, mientras tomaba té en su porche, sonó su teléfono. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le dijo que contestara. Señorita Bennet, dijo la voz. Sí, soy Marcus Langley. Soy el director de programas del Instituto de Escritores del Atlántico. Alia se enderezó en su asiento. Hemos estado siguiendo su historia. Uno de nuestros donantes mencionó su discurso en la cumbre Corwin. Esperaba que pudiéramos hablar. Unos días después, se reunió con Marcus en un tranquilo café del centro. Era mayor, negro, con ojos amables y una risa contagiosa. Llevaba gafas de lectura incluso cuando no leía y cargaba con una libreta de cuero que parecía más vieja que ambos. Tenemos un programa de becas de escritura creativa, explicó. 4 meses remunerados. Tú escribes, nosotros publicamos, te apoyamos. No tienes que ser pulida. Solo tienes que ser honesta. Ala parpadeó. ¿Y me quieres? Él sonrió. No, no te quiero. Te necesito. Ella estaba atónita. Él continuó, nuestros becarios suelen venir de universidades como Yale o NYU, pero tu voz es algo que no podemos enseñar. Tu historia tiene sangre. Respira. Duele. Sana. Era la primera vez que alguien describía su voz así. Le ofrecieron un estudio para escribir, una beca mensual, apoyo editorial completo, sin trampa ni cartón, solo 4 meses para plasmar sus ideas en papel y la libertad de explorar. Al principio, dudó. No porque no estuviera preparada, sino porque le parecía irreal. Oportunidades como esta no caían del cielo, y menos aún a alguien como ella. Pero Marcus notó su vacilación. Has esperado toda tu vida a una puerta, dijo con dulzura. Esta es. Pasa. Y así lo hizo. Su última noche en Savannah. Caminó por la ribera del río donde antes estaba Marlos. El edificio estaba en obras, rodeado de andamios. Y recién pintado. No quedaba rastro de lo que había sido, pero ella lo recordaba. Se detuvo un instante frente a donde había estado la mesa número 14, cerró los ojos y respiró hondo. Luego susurró, gracias. No al edificio, sino al hombre que lo había cambiado todo. Su tren a Charleston salía temprano a la mañana siguiente. Desde allí, volaría a Boston, donde se encontraba el instituto. Viajó ligera de equipaje, solo una maleta y su diario. Al llegar, el estudio era pequeño, pero luminoso. Un segundo piso sin ascensor, con suelos crujientes y un gran escritorio de madera. Las paredes estaban desnudas. El aire olía a café y libros viejos. Se sentía genial. Cada mañana se despertaba temprano, preparaba té y se sentaba a escribir. No solo sobre Thomas, sino también sobre su madre. Sobre los chicos del colegio que se burlaban de su voz. Sobre la mujer del restaurante que la grabó como si fuera un objeto. Sobre todo lo que había reprimido durante años. Y poco a poco empezó a tomar forma. Un manuscrito, en parte memorias, en parte colección de ensayos, en parte protesta poética. Lo tituló Valor oculto, no solo por Thomas, sino por cada persona que alguna vez había sido ignorada. El instituto creyó en ella.
La impulsaron, respetaron sus límites, desafiaron sus suposiciones. Un día, durante una sesión de retroalimentación, Marcus dijo algo que se le quedó grabado. No le debes tu dolor a nadie, allá. Pero si decides compartirlo, hazlo en tus propios términos. Lo escribió en una nota adhesiva y la pegó en el borde del espejo. Al tercer mes, las editoriales empezaron a llamarla. Algunos le ofrecieron adelantos que la marearon. Otros le prometieron exposición, presupuestos de marketing, giras de conferencias, pero a ella no le interesaba el ruido. Quería la verdad y quería el control. Así que firmó con una editorial independiente, que compartía sus valores, una que no quería cambiar su voz, sino amplificarla. Su libro se publicaría en todo el país para la primavera. Una noche, sentada en su escritorio, allá miró por la ventana. La calle nevada de abajo. Las luces parpadeaban a lo lejos. La gente pasaba, abrigada, absortos en sus propias historias. Ella sonrió porque, por primera vez, sabía que la suya apenas comenzaba y que eso importaba. Empezó, con correos electrónicos, educados, profesionales, espaciados con semanas de diferencia. Adam se comunicaba de vez en cuando después de la cumbre. Notas breves, en su mayoría felicitaciones por la beca, un enlace a un artículo que le recordaba su discurso. Un rápido. Espero que estés escribiendo. Ala siempre respondía, breve y sincero, pero con el tiempo el tono cambió, menos formal, más curioso. Él le preguntó qué tipo de música escuchaba cuando escribía. Ella le preguntó si alguna vez leía en voz alta los antiguos poemas de su padre. Él compartió una foto de una cafetería en Praga con el pie de foto. Te encantaría esta mesa de la esquina. No estaban coqueteando. No exactamente, pero algo cálido se estaba gestando. Una conexión que ninguno de los dos había esperado ni planeado. Cuando la beca terminó, su editor la llevó a Nueva York para las últimas correcciones y reuniones. Llegó una fresca mañana de primavera, con la maleta en una mano y los nervios en la otra. Antes incluso de deshacer la maleta, su teléfono vibró. Adam, cena, una sola palabra, pero con peso. Dijo que sí. Se encontraron en un lugar tranquilo del Lower East Side. Un sitio sencillo, sin lujos, solo acogedor, con una iluminación cálida y jazz de fondo. De esos lugares donde las conversaciones se alargan más que las comidas. Adam era diferente en persona esta vez, más amable, menos reservado. Llevaba un suéter gris oscuro, sin corbata ni reloj, y cuando sonreía, no parecía fingida. Hablaron durante horas. Sobre el duelo, sobre la presión, sobre cómo ambos habían crecido con expectativas. Las de ella, moldeadas por la ausencia. Las de él, por el legado. ¿Sabes?, dijo él, removiendo su bebida. Antes pensaba que el poder era dinero, luego control. Pero a mi padre nunca le interesaron esas cosas. No realmente, escuchó Alia. Creo que el único poder que él quiso, continuó Adam, sería recordado por su bondad. Ala asintió lentamente. Y lo será. Caminaron varias cuadras después, con las manos en los bolsillos, rozándose los hombros sin tocarse. La ciudad palpitaba a su alrededor, pero su paso era lento, casi reacio a dejar que la noche terminara. En el hotel, cuando ella extendió la mano hacia la puerta, Adam dudó. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, exhaló. Si no fuera hijo de mi padre, si fuéramos solo dos personas, sin legado, sin pasado, te preguntaría si podría verte de nuevo. Ella sonrió, cansada, pero sincera. Entonces pregúntale, y lo hizo. No tenían prisa. Todavía había muros que derribar, vidas que desenredar. Pero los cimientos ya se habían vertido sobre sopa y silencio, sobre dolor y poesía, sobre lo único que ninguno de los dos esperaba volver a encontrar, la confianza.
Porque el amor, cuando es real, no llega con fuegos artificiales. Llega como un reconocimiento. El resplandor del logro aún se aferraba a Leía como la luz después del atardecer. Cálido, esperanzador, pero las grietas comenzaban a aparecer. El mundo al que había entrado con sinceridad y corazón abierto empezaba a mostrar aristas afiladas como cuchillas. Comenzó con sutiles silencios. Después de la cumbre, después de su discurso, la gente se puso en contacto con ella. Profesores, escritores, activistas. Marcus Langley, del Atlantic Writers Institute, le envió correos electrónicos promocionales, solicitudes de entrevistas, todo positivo. Pero cuando se concretó el contrato del libro, ciertas puertas que creía abiertas se cerraron silenciosamente. Editores que antes habían elogiado su trabajo pidieron cambiar citas, suavizar el lenguaje. Los editores solicitaron que restara importancia a su raza en los materiales de marketing o que atenuara las referencias a la discriminación. Querían temas universales, que moderara la ira. Los agentes le dijeron que la ira vende, pero solo si es aceptable. Alia se negó a esos cambios. Se negó a permitir que su voz fuera reescrita para consolar a quienes la habían ignorado durante años. Pero cada negativa se sentía como empujar una pesada puerta cerrada desde el otro lado. Luego llegaron las críticas. No sobre su escritura, no sobre la historia de Thomas en sí, sino sobre nimiedades, críticas de pasada, demasiado emocional, abusando de su muerte para sacar provecho, haciéndose la víctima. Estas frases circulaban silenciosamente en las redes sociales y en los comentarios de los artículos. A veces, de personas que reconocía, compañeros escritores, miembros de la comunidad, otras veces, de cuentas anónimas, todas repitiendo lo mismo. Si iba a compartir su dolor, debería haberlo hecho con menos drama, con menos sangre, con menos verdad. El nombre de Adam Corwin aparecía ocasionalmente en los hilos de debate. Algunos elogiaban su humildad, otros lo acusaban de buscar protagonismo. Algunos argumentaban que toda esta exposición tenía más que ver con relaciones públicas que con la justicia, que se había creído la historia de que estaban utilizando a Allá. Una tarde, recibió un mensaje de un editor. No podemos promocionar las memorias con el título actual. Es demasiado provocativo. Valor oculto, el título que había elegido con tanto esfuerzo, se sentía amenazado. Se secó las lágrimas. Cerró el portátil y miró por la ventana salpicada de lluvia. Pensó en las noches que pasó escribiendo sola, las noches sin lectores y en cómo este libro era su verdad. Su relación con Adam se tensó por primera vez. Hablaron por videollamada. Él elogió el manuscrito, el guión. Él elogió su fortaleza, luego, con una leve vacilación, dijo, tal vez si ajustamos el título, eliminamos algunos de los capítulos más personales. Ella sintió que algo cambiaba en su interior. No ira, sino una sensación de perder terreno, de perder el rumbo. No para mí, dijo. Si cambio esas partes, ya no es mi historia. Hubo una pausa. Él asintió, pero ella pudo ver la decepción en sus ojos. El tipo de silencio entre dos personas que se preocupan, pero cuyos roles se están desvaneciendo, recordó. Luego vino la disputa pública. Uno de los columnistas de opinión en una revista nacional publicó un artículo acusando a Alia de lucrar con la tragedia. Compararon su libro con otras historias de la lucha de la comunidad negra, argumentando que su ganancia económica por la publicación traicionaba la santidad del duelo. Los comentarios inundaron el artículo, algunos de apoyo, otros duros, algunos crueles. Los leyó en el café donde escribía la mayor parte del tiempo. Un barista la reconoció del video de la cumbre y susurró un aplauso. Eres valiente. Pero un desconocido en la mesa de al lado murmuró para sí mismo, aquí vamos de nuevo. Alia cerró su cuaderno. Cruzó las manos, dejando que el ruido se desvaneciera entre ellas.
Pensó en Thomas, en cómo nunca pedía reconocimiento, solo aceptación. En cómo, cuando se sentaba frente a él, siempre se trataba de la persona que tenía delante. Esa noche, le escribió a Adam. ¿Podemos hablar? Necesito entender qué se siente cuando el valor oculto se considera un producto en lugar de una promesa. Él respondió rápidamente, sí, por supuesto. Acordaron reunirse cuando ella volviera a Nueva York, cara a cara, sin discursos ni público. Cuando llegó el día, llegó a una pequeña sala de reuniones alquilada en Manhattan. La lluvia golpeaba las ventanas. Adam ya estaba allí, con un café en la mano. Se sentaron frente a frente en una mesa estrecha. No sabía que la gente tergiversaría tu amabilidad, dijo él. No solo tergiversaron la amabilidad, respondió ella. También tergiversaron mi dignidad. Él asintió. Lo siento. Creí que creía. Que veían lo mismo que yo. Pero tienes razón. Algunos solo quieren lo que parece bonito. Aya. Bajó la mirada a los borradores del manuscrito sobre la mesa. Capítulos tachados. Algunos. Reestablecidos. Respiró hondo. Creíste en este título, en esta dirección. En esta voz, dijo. Necesito que demuestres esa creencia no controlando él. Marco, sino honrándolo. Hubo un silencio solo interrumpido por la lluvia, repicando en el tejado. Finalmente, Adam dijo, lo tienes. El valor oculto permanece. Ella levantó la vista. No era una victoria. No era una resolución. Se había abierto una grieta. Pero quizás en esa apertura se creó un espacio. Espacio para la historia completa de allá. Espacio. Para su voz, que no se empequeñecerá para complacer a otros. Salieron de esa habitación transformados. No rotos, pero frágiles, más fuertes de lo que ella creía. Porque a veces el amor no disimula los problemas. Te obliga a afrontarlas. Fracturas. Y Aliyah, al día siguiente, regresó a su estudio de escritura. Más silenciosa pero más segura. La ruptura, por dolorosa que fuera, fortaleció el techo, donde se había agrietado. Colocó vigas forjadas por la verdad. Las consecuencias no se limitaron a los titulares. Permanecieron en los espacios entre los momentos. En cómo la gente miraba allá cuando entraba en una habitación, en cómo las entrevistas ahora venían con cautelosas reservas, en cómo algunas puertas ya no se abrían. Con la misma facilidad. Pero no las buscó. Alia había aprendido algo más profundo que la reivindicación, algo más fuerte que los aplausos. Aprendió que el silencio, cuando se elige con intención, no es debilidad. Es poder refinado. Siguió escribiendo. En el pequeño apartamento estudio encima de una librería en el South End de Boston, creó una rutina. Las mañanas comenzaban con té negro y notas manuscritas. Las tardes eran para editar. Por las noches, caminaba por las tranquilas calles laterales bordeadas de casas de piedra rojiza y aceras agrietadas, dejando que el ritmo de sus pasos llevara sus pensamientos. Dejó de dar explicaciones. Ya no tenía que justificar el título del libro. Ya no tenía que acortar sus capítulos para ajustarse a la zona de confort de otros. Ya no tenía que cambiar su ritmo para que quienes nunca habían conocido la lucha pudieran asentir con una comprensión superficial. Ya no necesitaba sus asentimientos. El libro, Hidden World, se publicó en Rústica 3 semanas antes del verano. No llegó a los primeros puestos de las listas de los más vendidos. No apareció en la televisión matutina. Pero algo extraordinario sucedió. Se difundió silenciosamente, de forma orgánica, de mano en mano, de profesor a alumno, de madre a hija, de mentor a aprendiz. Apareció en aulas, en bibliotecas, en clubes de lectura en prisión, en círculos de recuperación. Ala empezó a recibir cartas, no mensajes directos, no correos electrónicos, cartas, páginas llenas de letra temblorosa y emoción a flor de piel.
Una era de una estudiante de secundaria de Milwaukee que escribió: leí tu libro durante el almuerzo y lloré detrás de mi sudadera. Me hizo sentir que no estoy loca por sentirme invisible. Otra de una enfermera jubilada de Arkansas. Pasé mi vida tratando a la gente con respeto, pero nadie me dijo que importaba. Tú. Me dijiste que sí. Ella leyó cada una, cada palabra, cada línea. Y cuando se sentía pesada, porque lo era, encendía una vela, se sentaba junto a la ventana y susurraba una pequeña palabra. Te sumergió en la oscuridad. La prensa intentó remover las aguas de nuevo, preguntando si el éxito del libro era producto del privilegio, de la oportunidad, de la asociación con el hijo de un multimillonario. Pero para entonces, esas preguntas se sentían como mosquitos intentando picar acero. No las respondió, no por orgullo, sino por claridad. Su historia ya había respondido a todo. Adam, por su parte, se mantuvo distante, pero no ausente. De vez en cuando, le enviaba una cita de uno de los antiguos diarios de Thomas. Una foto de la renovación terminada de la propiedad de los Marlowe. Ahora un espacio creativo comunitario llamado Corwin House. Un verso de un poema. Pero no había presión, ni asuntos pendientes. Habían afrontado la prueba. Lo que sobrevivió entre ellos fue forjado, no inventado. Una mañana, casi 6 meses después del lanzamiento, Alia estaba de pie al frente de un pequeño auditorio en Birmingham, Alabama. La habían invitado a hablar ante una sala llena de estudiantes universitarios de primera generación. Llevaba vaqueros, zapatillas, sin maquillaje, sin alardes, sin guión. Solo su voz. Les habló de trabajar de camarera, de doblar servilletas junto a hombres que la llamaban cariño pero que nunca la miraban a los ojos. De Thomas, de la sopa, de la nota, de lo que se siente al ser subestimada hasta que dejas de serlo. No necesito que griten, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Solo necesito que sean sinceros. Hablen aunque les tiemble la voz. Entren, aunque la puerta no esté hecha para ustedes. Y cuando les pregunten quién les abrió, digan que nadie. Siempre pertenecieron allí. La sala quedó en silencio. No porque no se hubieran conmovido, sino porque a veces el silencio es el sonido de la transformación de las personas. Después, una de las chicas se le acercó. Yao llevaba las trenzas nerviosas recogidas detrás de las orejas. Al principio no dijo nada, solo le entregó a Alia un papel doblado y susurró: «Gracias». En él había 5 palabras: «Me hiciste sentir posible». Ali ya sonrió, una sonrisa tranquila y firme, porque ya no buscaba grandes escenarios ni portadas de revistas. No necesitaba ser tendencia. No necesitaba volverse viral de nuevo. Solo necesitaba seguir mostrándose plena, honesta e inquebrantablemente. Y lo hizo. Todo empezó con una sopa. No un rescate dramático, ni un gran gesto. Solo un tranquilo plato de sopa y la decisión de una joven camarera negra de sentarse con un anciano solitario al que todos los demás ignoraban. No lo hizo para obtener reconocimiento. No lo hizo para demostrar nada. Lo hizo porque algo dentro de ella, algo firme y arraigado, se negó a apartar la mirada. Y ese simple acto cotidiano provocó una onda expansiva que cambió su vida por completo. Es fácil pensar que la vida está moldeada por los grandes momentos, las ofertas de trabajo, los desengaños amorosos, los descubrimientos, los escenarios y los focos. Pero la verdad es que son las decisiones ordinarias, las cosas que hacemos cuando nadie nos ve, las que revelan quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo. Para Alia Bennett, ese momento en la mesa 14 no se sintió como un punto de inflexión. Simplemente se sintió humano. Vio a un hombre que le recordaba a su abuelo. Vio ojos cansados, un abrigo gastado, manos temblorosas, y se vio a sí misma en cierto modo. 2 personas, mundos diferentes.
pero ambas cargando con un peso que no habían pedido. El mundo a su alrededor no se detuvo. Los clientes seguían hablando. La cocina resonaba. El gerente puso los ojos en blanco. Pero en esa mesa, el tiempo se ralentizó. Surgió una conexión. Y en esa pausa, en ese instante de quietud, algo poderoso comenzó a florecer. Porque la bondad no es una actuación. Es una práctica. No pide aplausos. Pide presencia. Thomas no le dijo quién era. No mencionó su apellido ni su legado. Se presentó con poesía, dolor y la desesperada esperanza de que alguien aún lo viera como una persona íntegra. Alia lo vio. Eso importó más que cualquier herencia. En un mundo obsesionado con las relaciones y la imagen, construyeron algo real. Entre comidas compartidas, entre citas escritas en servilletas, entre un silencio que no resultaba incómodo. Y cuando falleció, no dejó riquezas. Dejó un recordatorio de que la dignidad no se gana. Es algo que nos debemos los unos a los otros. El impacto de esa verdad resonó mucho más allá de una ciudad, un restaurante, un video viral. Llegó a aulas y prisiones, hospitales y hogares. Recordó a la gente que el valor no siempre es visible, que lo que pasamos por alto puede ser donde se esconde el verdadero valor. Alia no planeó convertirse en un símbolo. Simplemente eligió mantenerse sensible en un mundo que intentaba endurecerla. Siguió escribiendo cuando era difícil. Se mantuvo firme cuando cuestionaron su historia. Entró en lugares donde no se sentía bienvenida y creó espacios simplemente existiendo plenamente. Y al hacerlo, nos mostró algo excepcional, que las historias más poderosas no son las más ruidosas. Son las que perduran, las que susurran. No estás solo. Hay una lección en todo esto para cada uno de nosotros. No tienes que ser rico para ser generoso. No tienes que ser famoso para importar. No necesitas millones de seguidores para marcar la diferencia. Solo necesitas mostrar empatía, honestidad, con una mirada que están dispuestos a ver de verdad. Y cuando lo hacen, cambian las cosas. Quizás no para el mundo entero, pero sí para el mundo de alguien, igual que allá. Lo hizo por Thomas, igual que Thomas lo hizo por ella. Así que la próxima vez que pasen junto a alguien que está siendo ignorado, descartado, deténganse. La próxima vez que oigan una voz temblorosa por años de silencio, escuchen. La próxima vez que tengan la oportunidad de actuar con compasión, incluso cuando nadie los vea, aprovéchenla. Porque ese momento, esa decisión, podría convertirse en la historia que alguien llevará consigo para siempre. Y quizás ese sea el verdadero legado que dejamos. No nuestros títulos, no nuestros currículos, sino nuestra humanidad. Así que, aquí les dejo una silenciosa invitación desde el corazón. De la historia, del viaje de Alia al suyo. Vivan como si creyeran que las personas importan. Amen como si fuera el único lenguaje que aún funciona. Y hablen aunque su voz tiemble. Porque alguien ahí fuera está esperando una historia como la suya. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te recordó lo que aún importa, no te la guardes. Compártela. Difúndela. Suscríbete a Hidden World para leer más historias reales que celebran la valentía invisible y las conexiones inesperadas. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla hoy. Recuerda, todo comenzó con un plato de sopa y la decisión de preocuparse por los demás. ¿Cuál será tu momento?